Seguimos adelante aquí entre Buen Día. Es siempre muy grato recibir a Luis Lacalle Pou. Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou. ¿Cómo anda, Luis? Se ve que pensaban tener solo un varón porque me tiraron con todo lo que tenía en la mano. ¿No? Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou. Uno advierte aquí seguramente algunos homenajes, ¿no? El más curioso es Alejandro. Alejandro, sí, ¿por qué? Mi abuelo materno, mira. que era ginecólogo y atendía los partos de mi madre. Y la verdad que nunca les pregunté. Luis Alberto es obvio, Aparicio creo que se entiende. También. Mi hermano es Juan José Leandro, por Leandro Gómez. Y ese Alejandro que hay, pero me alegro tenerlo porque es un abuelo divino. No hubo reproches, digamos, por ejemplo, del hijo a los padres para decir, ¿por qué me metiste 4 nombres acá? Y sí, cuando uno es adolescente y ves que en la cédula te metían los 4 nombres, te da un poquito de inseguridad. El día que juré en la Suprema Corte de Justicia como abogado, bueno, leen la partida de nacimiento y una señora al fondo dice, como si no alcanzara con uno solo. Claro, todavía, bueno. Ahí está, el otro día usted comentaba que nadie me vote por ser hijo de Lacalle y que nadie me deje de votar por ser hijo de Luis Lacalle, ¿no? Más o menos ahí es la síntesis de su pensamiento respecto a eso. Es natural que una persona que estuvo desde el año 84, post dictadura, hasta la fecha presente en las elecciones, quede un recuerdo. Mira, ni el año me pasa en el interior y en Montevideo. Ayer 4 actos en Montevideo, gente que te dice, voté a su bisabuelo, voté a su padre, le va a votar a usted. Y es muy lindo, ¿no? El traslado de afecto, pero es inmerecido, porque en realidad no me conocen, te están regalando un afecto. Yo creo que el que da afecto también vigila, porque ya te entrega una parte de su cariño y te dice, bueno, yo ahora te voy a vigilar que lo cuides. Quizás es más injusto cuando por la cédula te bajan la cortina y te dicen, yo a vos no te doy bolilla. Entonces, medio en broma, medio en serio, bueno, que nadie me vote por ser hijo de Lacalle, pero que tampoco nadie me deje de votar. Neutro, ¿no? Usted decía, ni positivo ni negativo, que sea neutro. Exacto. Bueno, y le embarró, le dijo a sus allegados el otro día, como consecuencia de estas declaraciones, de la presentación del equipo técnico. No recuerdo haber dicho ese término, a ver. la verdad. Sí, cuando uno usa palabras que pueden haber agraviado a alguien, me parece de un ser humano lógico pedir disculpas. A mí me gusta que me pidan disculpas cuando me equivoco. Y yo llamé por teléfono a 2 personas que las tengo en consideración y que respeto su dolor y cómo lo han llevado dignamente. Le dije, mirá, me dijeron, sabemos cómo sos, sabemos lo que pensás, pero sobre el tema puntual, yo pertenezco a una generación que si no da vuelta a la página y tenemos que esperar, como dijo el presidente de la República, que estemos todos muertos para perdonar. Fíjate qué increíble, la muerte antes que el perdón. Claro. Olvidar no se va a olvidar y la gente más cercana tampoco lo va a olvidar. ¿Y cómo se da vuelta esa página? Yo creo que respetando el dolor de la gente y el error que yo cometo puntualmente habla sobre la búsqueda. La búsqueda, aunque cualquiera indique que no tiene que realizarse primero, que es la justicia, son los tratados internacionales, la Constitución, la ley, y los familiares siempre van a seguir buscando. Entonces dejemos ese dolor o secularicemos ese dolor, pero la sociedad, en esa búsqueda de los familiares al mismo tiempo tenemos que avanzar. Y si avanzamos echándonos las culpas, estamos fritos. ¿Coincide con lo que en algún momento ha dicho el presidente de la República respecto a dejar libres a los viejos que están presos, dice él? Son opiniones, pero los gobernantes tenemos que ampararnos a la ley. La gente le hacemos cumplir la ley y nosotros a veces parece que tenemos coronita. Aquel juego de palabras de lo político por encima de lo jurídico en realidad es veneno para la democracia. Lo jurídico por encima de lo político. Y más para los gobernantes que estamos en una situación de privilegio con respecto, por lo menos con respecto al poder, comparado con los ciudadanos. Sobre el tema puntual, decía usted, fue lo que sucedió. Después hay un tema mucho más abarcativo, más general, que es el error en la campaña, ¿no? De errores en campañas podríamos escribir varios libros desde ya. El asunto a veces son los tiempos, ¿no? Este error, de pronto, un mes antes de las elecciones, ¿hubiera tenido otro cariz? No lo sé medir. Yo soy una persona que se dedica a la actividad política, que para mí es una actividad muy digna, pero soy una persona. Y yo en mi vida trato de ser una buena persona. Y si una buena persona, o en el ejercicio de tratar de ser buena persona, te equivocás, me parece que lo primero que tenés que decir es me equivoqué. No somos perfectos, al revés, somos imperfectos tratando de mejorar todos los días. El daño electoral a un mes, a 6 meses, a 8 como faltan ahora, lo desconozco. Bueno, interesante una columnita del Turco Abdala, de Washington Abdala, a propósito de eso, valorando lo que ha sido la actitud asumida por usted. Si me permite, voy a ocupar algunos minutos, no es lo ideal, pero digamos, voy a leer cuestiones que dijo Óscar Botinelli. Dice,
Los que llegan de golpe a un nivel presidencial, habla de errores de campaña, ¿no? Como es el caso de Luis Lacalle Pou, estamos expuestos a la observación de la gente, a sus aciertos y a sus errores. Mucho más cuando es el candidato más joven, más aún, de los candidatos con posibilidades, de partidos con posibilidades. Es decir, de los candidatos que pueden estar en la definición final, de partidos que pueden disputar realmente la presidencia de la República. Lacalle Pou es el más joven desde que la presidencia de la República lo elige directamente la gente desde hace casi un siglo. ¿Tenía este dato usted? No lo tenía. No. Bueno, aporte Botinelli. Por tanto, tiene dos atributos de incertidumbre, que pueden ser su gran fuerza o su gran debilidad. Es nuevo y es muy joven. Novedad y juventud son sus atributos y por ahí puede estar la fortaleza y la debilidad. En resumen, dice Botinelli, hay unos cuantos candidatos, sin duda Vázquez, Larrañaga, Bordaberry, que la gente va a examinar cuánto siguen siendo lo que ellos pensaron, cuánto han mejorado, cuánto han empeorado. Y hay un candidato, Lacalle Pou, que es el caso opuesto. El examen lo va a ir dando a lo largo de la campaña electoral propiamente dicha día por día. Suscribo 100% ese último párrafo. ¿Y esa mochila enorme del día a día? Y bueno, creo que nos exige o me exige a tratar de ser mejor. Nosotros tenemos algunos parámetros con el equipo de trabajo. Todos los lunes de 9 a 1 nos reunimos con un equipo multidisciplinario para analizar lo que se hizo, lo que se viene haciendo, cómo estamos comunicando, si el mensaje genuino que nosotros tratamos de dar no tiene distorsiones, porque a veces uno dice, trata de comunicar una cosa y depende de quién lo escuche, cómo lo escuche y en dónde, o si se lee, si se mira, depende del medio elegido, también es distinto. Y sí, yo comparto con Botinelli que quizás soy un gran signo de interrogación y otros ya son lo que son porque son conocidos. Gente conocida que en el tropezón actuó. ¿No fue un error? ¿Acaso, le pregunto, se le cuestiona a usted su error? ¿Usted le cuestiona el error al otro, a Bordaberry, a Larrañaga, que salieron inmediatamente a decir, miren que si llego a presidente voy a seguir con esto adelante? A mí me parece que este es un tema, el tema sobre el cual se trató, me parece que no es para hacer política. Yo no opino sobre lo que dijo Larrañaga, Bordaberry y algún otro que salió a hablar. No es de mi interés, pero no porque a veces uno no se vea tentado, Daniel. Pero si uno pretende ser gobernante, si yo pretendo ser gobernante, tengo que tratar de no hacer determinadas cosas. Eso es un ejercicio interno que cuesta y sobre todo cuando uno entra en el calor de la campaña cuesta, pero me parece que si estamos en el camino de la excelencia, una de las apreciaciones que uno tiene que tener es cuándo abrís la boca para el bien y cuánto te tenés que callar. Bien. Ante estas diferencias uno se pregunta, bueno, esa lógica que siguen algunos analistas respecto a que Uruguay va camino a un bipartidismo con un polo de centro derecha y otro polo de centro izquierda, parece quedar desvirtuado por estas cuestiones, ¿o no? ¿Se va a un bipartidismo? Yo lo que creo es que por suerte el Uruguay tiene partidos muy fuertes, aunque algunos modernos dirían, pero parán, ¿por qué partidos? Hay que votar personas, que es cierto. Pero en un momento de crisis institucional, que ojalá que no suceda, el anclaje en sistemas políticos, en sistemas partidarios es muy bueno. Si no sea lugar en otros países que borra todo y vienen esos mesías salvadores. Entonces, el 60% del Uruguay se define perteneciente a un partido. Con respecto a las ideologías, esos anclajes históricos a los cuales yo me niego, Me niego por varias razones. Primero porque creo que el molde se rompió en gobiernos colorados, en gobiernos frentistas y en gobiernos blancos. El pragmatismo ha primado. Quizá el discurso más duro con respecto a una afiliación ideológica era el del Frente Amplio, por lo menos en los muros de todo el Uruguay así lo decía, y es claro que ha tenido que convivir con determinadas cosas. No quiero hacer historia, pero el no pago de la deuda externa, a la relación con el imperio yanqui, bueno, naturalmente la realidad los chocó de frente y se dieron cuenta, a veces excesivamente, que había que continuar con determinadas cosas. Entonces, estamos en una sociedad que convive, primero, fuertes partidos políticos, pero que se ha convertido iconoclasta, que es muy personalista, que a veces es bueno porque reside toda la voluntad en la mirada, en el sentir de una persona, pero si esa persona se desvanece la confianza. ¿Usted huele a experimento lo de Montevideo, ese acuerdo entre blancos y colorados? En realidad, a un experimento de madurez y de generosidad, que no es moneda corriente la actividad política. O sea, respalda esa experiencia, digamos. Si es 1 más 1 para ganarle a otro, no. Si el fin último de este proceso es derrotar al Frente Amplio, me parece muy menor.
Si el fin es 2 partidos políticos, como arrancó, no hay que esconderlo, pero después una masa de vecinos que entiende que puede haber un mejor gobierno para Montevideo, yo me prendo. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Un instrumento que no ha sido fácil. Tenemos un partido de 170 y pico años de historia que un día para el otro en su ADN le tienen que infiltrar que van a comparecer en otro lema. No es changa, no es changa. Después una agenda de cosas para hacer. ¿Para qué me convocan? ¿Para qué se juntaron? Utilización del presupuesto, saneamiento, basura, transporte colectivo, etcétera, etcétera. ¿Y después quién? Y esa es la etapa final, la posterior. Cuando ya maduró todo el proyecto, allí un candidato que no va a ser fácil su forma de elección. Porque el sistema establece que puede haber 3 candidatos. Yo soy partidario, viene un escaloncito más, yo soy partidario de un solo candidato. Porque si somos generosos realmente, si extremamos la generosidad, ahí sí nos tenemos que sacar la camiseta partidaria y decir, bueno, ¿quién es el mejor de todos los mejores en la sociedad montevideana? Y elegir a ese. Ese tema en el Partido Nacional no está laudado desde su punto de vista. No está laudado y yo creo que correctamente no está laudado. Yo creo que hay procesos que ir siguiendo. Tenemos compañeros como Jorge Gandini que ya ha manifestado su intención de ser candidato, veremos cómo se elige. Claro, usted ha dicho claramente que es muy probable que su sector también presente un candidato. Estamos abiertos de mente, estamos derribando muros mentales partidarios, bueno, derribemos muros mentales personales. El mejor o la mejor, ahí confluyamos poniéndole el esfuerzo. Veremos, no creo que sea muy fácil, pero va a ser una prueba. Bueno, pero volviendo brevemente sobre lo anterior, ¿usted no entiende que sea un experimento para tratar de tomarle la temperatura en la gente a esa bipolaridad de la que se habla, a ese bipartidismo? No, porque en otros departamentos, fíjate, Salto, sin hablar sin ingenierías sin ingeniería la gente votó a Coutinho. En Florida votaron al pájaro Enciso. La gente hizo a la inversa, en Paysandú. Bueno, se fue cambiando y se fue modificando. La gente es la que sigue y genera corriente. Nosotros tenemos que ser tipo radomantes que sabemos dónde está el agua y hacia dónde ir. ¿Dónde está la beta? Bueno, confirmar lo bien hecho, ha dicho usted más o menos, es la síntesis de su discurso, modificar lo malo, innovar y transgredir. Un ejemplo de cada punto. ¿Qué le cuesta más, confirmar lo bueno? No. Bueno, yo creo que sí, que debe ser confirmar lo bueno, porque es muy fácil ganar destruyendo al otro. Si al otro sos capaz de elogiarlo, seguramente tengas que hacer más esfuerzo para ser mejor. O sea que vos mismo te estás poniendo la vara bien alta. Dejar lo bueno y también mejorarlo, porque si está ahí, capaz que hay que mejorarlo. El gasto social. Hay que cambiarle la palabra de gasto a inversión social. El Frente Amplio detecta cuando llega el gobierno la crisis del 98 agravada o la nueva crisis del 2002, antes de que termine el gobierno de Jorge Valle, que es quien empieza a repuntar la situación económica social de nuestro país, queda mucha gente endeudada, mucha gente en la calle, mucho desempleo, una fragmentación social que se hace más acuciante, y ahí se genera el Ministerio de Desarrollo Social, una fuerte inyección en políticas sociales para salir del paso. De ahí a la aplicación, eso es lo que uno cree que hay que mantenerlo, el gasto social, la inversión social. Es más, generar instrumentos para que no se modifique según las condiciones económicas o según quién gobierne. Eso es lo que está bien. Mejorarlo, ¿por qué? Porque si esto termina siendo transferencias del Estado a la gente, continuas, yo transfiero, y el Estado que evalúa esas transferencias, es hacerte trampa al solitario. Lo que tenemos que hacer es políticas sociales de desarrollo individual y no asalariando determinada situación social. A ver, ¿cómo es eso? Que si las transferencias son continuas, sin modificarlas, sin generar paralelamente desarrollo humano, en realidad queda en eso. Cuando la transferencia tendría que ser situaciones de emergencia. Aquello famoso de enseñar a pescar y el pescado, bueno. Pero al mismo tiempo que enseñás a pescar, está bien que des pescado, porque si no la gente no ve sus necesidades básicas satisfechas. Pero a la gente le cuesta mucho el dinero en los planes sociales. Mayor énfasis en la contraprestación, de pronto. En el desarrollo individual, en una luz en el fondo del camino. Yo ayer ponía un ejemplo en Camino Maldonado. Los planes sociales son como cuando un chiquilín empieza a andar en bicicleta, que tiene rueditas. Al tiempo lo ves de atrás, le sacás una rueda, se pega 3, 4 palazos, después sigue, le sacás las 2 ruedas y anda solo. Los planes sociales deben ser como esas rueditas que a uno lo ayudan a andar en la vida y después irlas aflojando, pero cuando sabe andar.
El tema es que en estos años, por eso digo, mantener el gasto, mantener la inversión, modificarla en el sentido de generar desarrollo social. Con un anclaje en la educación, sin dudas. 100%. Y allí usted no quiere a los sindicatos dominando todo. No, es que lo que pasa es que me parece que estamos confundiendo, que el gobierno de la educación es una cosa y la defensa de determinados sectores laborales son otras. Escuchar a los docentes, escucharnos docentes, por supuesto. Nuestro equipo de gobierno está lleno de docentes. La gran mayoría son docentes. Su equipo técnico lo coordina Pablo da Silveira, un experto en educación. Pablo da Silveira, que está en temas educativos. Tenemos a la profesora Graciela Bianchi, al director Ángel Ramos, a Darío Greni, a Juan Gavito, a Gloria Canclini. Todo gente que es directamente del campo educativo, pero que se presta para hacer gobierno, en el sentido más amplio y más lindo de la palabra. A veces se habla de los compartimentos que están en el medio, por ejemplo el CODICEN o de hecho el Consejo de Educación Secundaria. ¿Usted quiere un escalón más arriba, al MEC? Sí. A ver, la Constitución y la ley no nos permite, ni creo que sea bueno, bypasear el CODICEN. Tenemos el obstáculo de la ley de educación. Si Luis Lacalle tuviera la voluntad y las mayorías necesarias, yo la derogaría. Yo creo que fue una ley de lucha de poderes más que una ley basada, dedicada al último por el cual se hizo todo el sistema, que es el chiquirín, al educando, y potenciar el MEC. Hoy el ministro de Educación y Cultura, no digo varios, la verdad que no tienen mucho rol en la educación directamente. ¿Y cómo se lo potencia, por ejemplo? O sea, ¿cuáles son las herramientas de las que debe estar munido el MEC para hacer otra cosa? Competencias constitucionales y legales tiene. O sea, no las aplica directamente. No, por lo general no se le asigna presupuesto ni se tiene incidencia, porque el cargo y la ley lo hace la persona, la actitud que tenga en ese sentido. Poder Ejecutivo, MEC, CODICEN y Poder Legislativo van a ser fundamentales en este sentido. Tenemos que ir a una capacitación de docentes. Los docentes de los docentes tienen que ser capacitados y ahí tenemos que abrir la cabeza. Puede ser acá, como puede ser en los mejores lugares del mundo. La nueva reforma bareliana está en que los docentes sean los mejores docentes del mundo para enseñar a nuestros docentes. ¿Usted con ese discurso no teme que de pronto ese sector de la sociedad que son los docentes adviertan como un riesgo para su profesión, un riesgo para su participación? ¿Los sindicatos no se le ponen de punta de primera? Una cosa son los sindicatos y otra cosa son los docentes. Y las tensiones sociales son bienvenidas. Los que dejan sin clases a los chicos son los sindicatos, ¿no? Está, pero digo, a ver, que haya una tensión entre gobernantes y sindicatos no me parece mal. El tema es que se resuelva pacíficamente, que exista cohesión y que el fin último de los sindicatos y de los gobernantes sea mejorar el sistema. Mejorar el sistema, por supuesto, mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo, que no hayan escuelas y liceos que se llueven o que no tienen ventanas, y al mismo tiempo política de educación. ¿Usted sabe cuánto gana un docente hoy? 14.000 y pico de pesos con 20 horas y 20.000 el doble. ¿Y cuál sería el porcentaje desde su punto de vista, como ya acto de gobierno, digamos, para que el docente estuviera contento con su salario? Bueno, el estar contento no creo que es una... Bueno, es muy subjetivo, es verdad. Que sea justo. Pero ¿qué es lo razonable? Uno tiene que justo, tratar de ser justo. Lo decoroso, ¿qué es lo decoroso? ¿Aumentarle cuánto a un docente? No solo lo que se quiera, sino lo que se pueda. Si yo te digo una cifra hoy, quedo esclavizado. Yo te voy a decir lo que propusimos en todo este conflicto. En todo este conflicto propusimos un aumento nominal de 3.000 pesos a cada docente, por 19.425 docentes dentro del aula de educación inicial y educación primaria, significaba 37.8 millones de dólares. Trajimos el dinero, vimos el dinero no ejecutado, el dinero que se gastan en cargo de confianza. Todo ese monto superaba largamente los 130 millones de dólares. Solo los cargos de confianza, 43.8 millones de dólares. Había que optar y decidir. ¿Es justo 3.000 pesos más solamente? No es justo. Yo creo que al mismo tiempo que preparar a los docentes, que evaluar docentes, si no le pagamos mejor, estamos fritos. ¿Usted entiende que el rumbo de la economía va bien? O por lo menos manifestó que en líneas generales respaldaría, habría como una continuidad. ¿Es la misma línea económica que ha determinado también esas luces de advertencia respecto a estos incrementos salariales? A ver, está bien hecha la pregunta. Hablábamos de la política macroeconómica y la fiscal. Aquella que el Frente Amplio dijo no vamos a pagar esto, no vamos a pagar la otra, y después se dio cuenta que la realidad es muy terca, es muy dura.
tuvo que negociar con los organismos multilaterales de crédito, la deuda pública, la deuda privada, tuvo que tener pautas de conducta fiscal. Lo que nosotros no estamos de acuerdo, y es notorio que no ha sido exitoso, es que a pesar de tener presupuestos mucho mayores, y bienvenido presupuestos mucho mayores, 27% en salud pública, otro tanto en educación, otro tanto en seguridad, los resultados no son buenos. O sea, a mí me parece que a los gobernantes se nos paga por gestionar, y la gestión es deficitaria en todos los sentidos. Entonces, la política monetaria global de endeudamiento con los organismos multilaterales de crédito, bienvenida. La política tributaria, y a mí no me gusta del todo, pero uno no puede tener complejo refundacional, que el Uruguay empieza cada 5 años. Si hoy yo vengo y me siento acá enfrente tuyo y le digo a la gente, voy a derogar el IRPF, estoy mintiendo. Es imposible. O sea, hoy, el candidato que asuma esa postura miente hoy. Bueno, yo estoy mintiendo. Si yo lo digo, miento. El otro que se haga cargo de titularlo de él. No le quiero decir mentiroso a nadie. ¿Por qué? Porque el gasto rígido hoy está muy fijo. Lo que sí tenemos que hacer, y eso es una obligación de gobierno y un compromiso, es que el IRPF sea sobre la renta neta y no la bruta. Para hablar en criollo, hoy cobras tanto y sobre eso te fajan el IRPF. Hay familias que hacen esfuerzo para que los chiquilines estudien otros idiomas, para que vayan a un centro deportivo, pagan salud. Hay mujeres que están en ese falso conflicto en ser madres y trabajar. Hoy una mujer está en diferentes condiciones con los hombres porque cuando quieren ser madres, muchas veces se le complica tener a los chiquilines. Deducciones al IRPF por cuidado de determinadas personas de esos chiquilines. Entonces ahí vamos haciendo que el IRPF sea un impuesto a la renta neta y no la bruta, o sea, los ingresos. No tan gravoso, sino que también contemple algunos aspectos de la vida. Y que estimule a mejorar, porque, aparte, que estimule a invertir en mejoras. Bueno, se nos ha ido el tiempo y han quedado decenas de temas. Por ejemplo, pedidos de informes que no tienen respuesta. 14 pedidos que no tienen una respuesta del organismo encargado de darlos. ¿Eso no es oscurantismo también en el sistema político en general? Sí, yo no le quiero cargar las tintas a este gobierno porque pasó en todos los gobiernos. Sí. Este un poquito más. Yo creo que la falta de equilibrios de mayorías, la falta de tener que negociar y tener que llegar a consensos, a veces hace que la soberbia inunde un poquito a los gobernantes. Y yo creo que a este gobierno le ha pasado. Me quedé atrás con una cosa que me habías preguntado, con eso que nunca se ha hecho y que debemos de hacer, lo transgresor. Por ejemplo, nosotros estamos empecinados con la educación a distancia. Esto de que la globalización tiene manifestaciones en contra es como manifestar en contra de la rueda. La globalización a nuestro país, en esta aldea global que es el mundo, nos permite que alguien en las Toscas de Caraguatá, por un lugar cercano a tus afectos, un chiquilín pueda estar estudiando en la Universidad de Montana las mejores técnicas de reproducción de ganado bovino. Esa magia que tenemos hoy, la tenemos que aprovechar. El otro día andamos por Mina de Corrales en la escuela de alternancia. Está lotada, como dicen los brasileños. Cada vez más chiquilines van a la escuela de alternancia. Está una semana en la escuela, una semana en las casas. La mayoría de sus padres son productores. ¿Por qué no hacemos educación a distancia en ese momento? Está bien, Luis. Y el otro tema que nos tiene puntual. casi obsesionados, asentamiento cero. Sí. 170.000 uruguayos, a pesar de la bonanza económica sin antecedentes, siguen viviendo en asentamientos y se están yendo a vivir a asentamientos. Tenemos que hacer un abordaje multidisciplinario, legal, para que la gente que pueda acceder a una vivienda digna con planes de vivienda para quienes ganan menos, para aquellos menores ingresos, volver a tener lo que se ha obviado en estos años. Tenemos que generar una ley de alquileres distinta, no modificar esta distinta, sin garantías. Hay gente que no tiene respaldo ninguno, no tiene un familiar y no tiene acceso a las instituciones financieras. Pero la garantía también es un reaseguro que hay que mantener en algunos casos. Claro, pero hay que generar un proyecto, una ley en el cual... Un fondo, digamos. No, tú, propietario, me alquiles al plazo que quieras, yo te pago por mes y que si no te cumple me desalojes rápido. Bueno, esos temas los vamos a desarrollar encantado de la vida más adelante porque hay tiempo todavía. Con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Cómo interpretó este precio que tiene ahora el gramo de marihuana? Cuando lo leyó, ¿qué dijo? Su primera reacción, cortito. En realidad me parece todo un disparate. Un disparate. Militarizar las calles, como lo dijo hoy Stirling y Larrañaga lo sugirió, aumentar la presencia de policía militarizada. Primero vamos a mejorar la policía, porque siempre es fácil buscar el camino al costado. Darle más vida a las comisarías, que se le ha sacado, frenar el desmantelamiento de radiopatrulla, respaldo anímico y jurídico de los policías, mejor armamento, derogar este régimen de 8 horas que desconoce la función policial,
potenciar nuevamente la policía comunitaria, que genera una cercanía al guardia civil con la gente, que aparte es un buen levantador de datos. Restablecer el taller del CAIMA, el policial, sí, y tantas otras cosas. Bien. Y después, si nos queda todavía cosa por hacer, patrullaje de algunas fuerzas militares, sobre todo en zonas rurales y zonas más alejadas. Muchas gracias. El examen lo voy a ir dando a lo largo de la campaña electoral día a día. Un gustazo. Botinelli. Que pase muy bien. Placer. Luis Lacalle Pou estuvo con nosotros. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.